sobre el primer capítulo. El primer subcapítulo se llama Prólogo, que habla sobre 4 niños: Carlo, Jacob, Hannah y Anna. Estos niños vivieron en Italia hace muchos años. Un escritor llamado Paul Auster escribió sus memorias en su lugar, un lugar real donde lo podemos visitar, que se llama las Maletas de Auschwitz. Los nazis construyeron campos de exterminación para los judíos en la pequeña ciudad de Auschwitz el 22 de mayo de 1940. ¿Por qué los exterminaron? Porque eran judíos. En ese lugar nunca entra la luz del sol. En la estancia número 4 del bloque 5 hay un largo cristal que separa la entrada del pasillo, donde hay miles de millones de maletas, todas amontonadas una encima de otra. Habían bolsas viejas, rotas, de cuero, de piel, de animales, de todo tipo de bolsas. La primera impresión cuando entras ahí es quedarte inmóvil, porque en esas maletas están escritos los nombres, los apellidos y la dirección de las personas que algún día vivieron. Dicen que los soldados nazis robaban los judíos de cualquier lugar, de los colegios, de los trabajos, de las casas, cuando dormían, cuando jugaban, cuando hacían cualquier tipo de acción cotidiana. Los nazis les decían que salían un tiempo afuera de la ciudad para llevarlos en un tren a un lugar, pero la pregunta es: ¿por qué los hacían empacar si no sabes a dónde vas a ir? Por eso los judíos, para no equivocarse, ponían un poquito en sus bolsas. Adolf Hitler decidió que todos los judíos tenían que ser exterminados, porque dijo que era una amenaza para la humanidad y que pronto la iban a acabar. ¿Por qué? Porque eran judíos y miles de millones le creyeron. Los que conseguían bajar, primero se iban en unos trenes, pero esos trenes eran diferentes porque no tenían asiento, porque ese vagón era donde transportaban a los animales. Cuando llegaban, muy pocas personas alcanzaban a bajar a Auschwitz, porque los ancianos, minusválidos o personas con discapacidades o enfermedades los llevaban de una al campo de gas o para matarlos y después incinerarlos. Y aparte les hacían pagar su billete por la entrada al tren. Antes de ser exterminados, a todos les hacían colocar en sus maletas su nombre, su apellido y su dirección. Y los soldados se quedaban con las maletas, las vaciaban y se quedaban con las pertenencias de los judíos o de las personas. Ahora les voy a hablar sobre el segundo subcapítulo, que se llama El momento mágico. Este habla sobre Carlo, que vive en Italia con su madre y su padre. Su padre se llama Antonio. Antonio trabajaba en una estación de trenes y Carlo siempre se levantaba todos los domingos temprano para acompañarlo, porque le encantaban los trenes. Carlo, en cambio, con la escuela era muy aburrido, le daba pereza levantarse para ir a la escuela. En cambio, con los trenes era muy diferente. La mamá, cuando estaba enojada con él, la mamá era difícil de entender lo que Carlo hacía por los trenes. Entonces él explicaba que sin embargo cuando está con los trenes se siente mucho más feliz. Carlo, los días que iba al colegio, había una niña que se llamaba Ana, que también tenía 9 años. Ana le clavaba los ojos encima de Carlo porque ella estaba enamorada de él. Cuando a Carlos le preguntaban que si Ana y él eran novios, Carlos se enojaba y se colocaba rabioso y no quería hablar. En cambio, Ana, cuando le preguntaban, decía: podríamos ser novios, aunque Carlos es el que me la tiene que pedir. Carlos, los días que iba con su papá al trabajo, Antonio le explicó que el vagón 6 era el indicado, porque ahí bajaban más personas de lo normal. Antonio
le explicó que si las personas no le querían dar el billete, él no los tenía que molestar más. Cuando se bajaban las personas, él decía: buenos días señora, le fue muy bien en su viaje, me podría dar su billete. Y algunas veces le funcionaba porque unas personas lo veían pasar y lo rechazaban y seguían derecho. Otras personas le sonreían y le daban el billete, aunque otras personas le sonreían y pensaban que estaban pidiendo limosna, entonces le daba algo de más. Entonces Carlos salía corriendo y devolvía su billete. Un día Carlos fue a decir a su papá que íbamos al trabajo, pero el papá le dijo: perdón Carlos, pero yo no trabajo ahí. Y él le preguntó: papá, ¿por qué yo no podemos ir allá? Y él le dijo: porque ya no trabajo, y no le quiso dar otra explicación. Aunque el padre Antonio lo seguía llevando porque siempre mantenía aburrido en la casa, y para contentarlo un poco. Ahora les voy a hablar sobre el segundo subcapítulo. El tercer subcapítulo, que se llama El último día de escuela. Este habla sobre Carlos, que era el último día de escuela, como dice su subtítulo, que él estaba en cuarto de primaria. La escuela había comenzado hace pocos días. Aquella mañana el gato Aquiles, que era la única mascota que el director dejaba tener en la escuela, Carlos estaba jugando con él, lo estaba alimentando, lo normal que él hacía todos los días. Después de unos días, el profesor Cisco prohibió que le llevaran comida a Aquiles, que otras personas se iban a encargar de darle la comida a él, porque algunos niños le tiraban las horas de la merienda o del almuerzo. Porque si encontraban a un profesor, a un estudiante o a alguna persona, lo iban a expulsar por máximo 2 semanas del colegio. El profesor, el anterior profesor de Carlos, se había retirado del colegio. Él no sabía la razón, pero había llegado Silvana Miele, que era la nueva novedad del salón porque era literalmente la nueva. Era mucho más furiosa, regañona que el profesor anterior. Que el profesor que se había retirado se llamaba Francesco. Como escribe Carlos, a Francesco le gustaba enseñarle a sus estudiantes con calma y sin gritar. Él no se gasta la voz en ellos. A Carlos le encantaban las historias que el profesor Francesco le contaba a él, de su madre, de su familia, de todo. A él le gustaban mucho las historias del profesor. Un día normal, como todos los anteriores, Carlos estaba sentado en su puesto, escuchando a la profesora Miele, que ya llevaba 1 hora de clase y se había pasado la mitad gritando. Entonces, el director Cisco le susurró a la maestra que por favor se retirara a Carlos, porque venía a recoger su padre. Y no le dijo Carlos, sino que le dijo de Simón, porque era apellido de Simón. Cuando él salió de la escuela, le preguntó: papá, ¿pero qué está pasando? Y el papá no le respondió porque tenía lágrimas en los ojos. Entonces él le respondió: hijo, es que Hitler, los nazis colocaron las reglas se llaman leyes raciales, que prohíben que los judíos trabajen o tengan educación. Antonio le dijo: Carlos, no te preocupes, porque al fin y al cabo tienen que cambiar de opinión. Mientras tanto, estaba acá en la casa con tu madre y le preguntó: pero papá, tú también vas a ir al trabajo, ¿no? Y el papá le dijo: no, porque yo tampoco puedo trabajar, porque también prohíben a los hombres, a las personas trabajar. Ahora les voy a hablar sobre el cuarto subcapítulo, que se llama Ana no está. Carlos mantenía aburrido en la casa porque ya no tenía que ir a la escuela. Entonces dijo: mamá, yo nunca volveré a estudiar. Y a mamá le dijo:
es que dijo, mira, los profesores judíos o las escuelas judías que están solamente permitidos para los judíos quedan muy lejos de acá y ni tu papá ni yo te podemos llevar. Entonces la mamá le dijo que había una profesora judía que también había sido expulsada y dijo que se llamaba Sara, que vivía cerca de allá, que ellos lo iban a llevar para que ella le enseñara. Carlos se hizo la pregunta que ¿qué hemos hecho los judíos para que nos traten de este modo? Él le preguntó a la mamá y la mamá dijo, nada hijo, nada. Entonces le fue a preguntar a la abuela y la abuela le respondió que los judíos y los cristianos tenían el mismo Dios y que las enseñanzas de él valían para ambos. Ahora les voy a hablar sobre el quinto capítulo que se llama Los compañeros de la escuela. A Carlos lo recordaban como un niño alegre, alto, sonriente y juicioso. Pero no habían pasado 2 años, sino que habían pasado 2 meses. Carlos un día estaba pasando por la granja vieja al lado con su papá y vio a Ana. Ana lo estaba penetrando con sus ojos, pero el papá de una vez bruscamente le volteó. Y todos los que estaban con Ana también se voltearon porque no los querían ver. Y Carlos le dijo, papá, vámonos que acá no nos quieren. Entonces se fueron. Ahora les voy a hablar sobre el sexto subcapítulo, la fuga. El papá de Carlos no era el mismo de antes, no quería escuchar ruidos y cuando sonaba el timbre se asustaba mucho. Había cambiado mucho porque miraba a Carlos y de repente se volteaba y se marchaba. Cuando se iba no volvía en horas, tampoco ya no lo llevaba a ver los trenes. Después, cuando Antonio volvió anteriormente hace 4 días, llegó con los ojos negros y con muchas heridas en el rostro y demás partes del cuerpo. Cojeaba porque tenía un corte feo en la pierna. Un día fue la abuela y Antonio le empezó a decir que no había podido resistir sus torturas y que había dado los nombres de Julio y Celso. Y le preguntó si sabía lo que significaba. La otra cosa que comprendió Carlos fue que los fascistas eran malos. El profesor Francesco tenía razón. Y Carlos deseaba que estuviera ahí para que él le comentara a Francesco su miedo. Él cuando pensaba en eso, se le cortaba la respiración, entonces la mamá le hacía ponerse poco a poco en la cama y así podía volver a respirar normalmente. Sin embargo, tanto de él como por fuera habían cambiado. Carlos iba 2 veces a la semana donde Sara, que era la profesora. Ella ni se acordaba de su nombre, le decía querido, pequeño, y eso a él no le gustaba. La mamá de Carlos dijo que la abuela Lidia tenía razón de todo lo que había dicho sobre él. Porque en aquello que la maestra le decía querido, tesoro, pequeña, él ya estaba harto de eso. Carlos volvía solo después de la casa porque la casa estaba muy cerca, pero él no se dirigió a la casa, sino que se dirigió hacia la estación de trenes. Quería volver a sentir ese aliento de invencible por un instante. Él se sentó en el piso y un muchacho le dijo, hey tú, me vas a quitar el puesto. Entonces Carlos respondió, pero yo estoy en el piso. Y entonces el muchacho le empezó a alegar que quiere robarme el trabajo, tú también quieres pedir limosna. Entonces el muchacho le preguntó, ¿es que no tienes familia o tus papás no trabajan? Entonces Carlos le respondió,
pues riendo, pues claro que tengo familia, pero mi madre y mi padre, que ya no trabajan, me dicen que me tengo que empezar a ganar la vida por mi cuenta. Y dijo, pero soy muy pequeña, y aparte soy judío, así que nadie me quería dar trabajo. Entonces Carlos exclamó, como a mí, feliz de poder compartir su pena con alguien. Él dijo, yo sabía que no era el único judío que lo habían expulsado del colegio. Carlos había pensado muchas veces en irse de casa, porque ya estaba harto de escuchar a sus papás peleando a cada minuto. Todos estaban muy raros. El papá ya estaba mudo y la abuela lo miraba con una cara triste y Ana ya no lo iba a buscar para jugar. Y el muchacho le dijo, me llamo David. Y Carlos le dijo, mucho gusto. Entonces él le dijo, Carlos le dijo a David, ¿me puedo quedar contigo? Y David dijo, bueno, esta noche. Entonces extiende tu mano para ganarte la cena. Y eso era que estaba pidiendo limosna. Ellos no pudieron dormir nada porque un señor anciano al lado roncaba cada 10 minutos, después paraba y volvía a roncar 10 minutos. Carlos a la siguiente mañana pensó en sus padres, que si estarían preocupados por él, que si lo estarían buscando. Pasaron otros 4 días más. Carlos y David se habían hecho amigos. Ahora les voy a hablar sobre el último subcapítulo que se llama La partida. El capítulo habla sobre del mes de octubre de 1943, que la abuela se vino a vivir con el hijo Antonio, con la mamá y con Carlos, porque habían reclutado su casa y muchas más de otros judíos. Ella parecía la que más animaba en la familia, porque todos los demás estaban deprimidos. Era la noche 15 de diciembre de 1943. Carlos, la abuela, Antonio y la mamá de Carlos terminaron apenas de cenar. Y como todos los demás días, ellos ya se acostumbraron a escuchar la puerta sonar fuertemente. Entonces la abuela trató de ser amable y le respondió. Pero los policías no le respondían con la misma amabilidad, pero ella siempre mantenía su compostura. El soldado les pidió que empezaran, los contó y les pidió que empezaran a empacar maletas. Entonces la mamá de Carlos preguntó, ¿y por qué marcharnos si esta es nuestra casa? ¿A dónde vamos a ir? Entonces el soldado extranjero gritó entonces algo en alemán y los policías italianos lo calmaron. Entonces los policías dijeron, no deben discutir las órdenes, malditos judíos, prepárense, les damos 10 minutos y que los mate el camarada alemán. Les conviene obedecer, ¿comprendido? Y ellos dijeron comprendido. La abuela corrió a Carlos a un lado y le preguntó que si quería llevarse algo muy preciado. Entonces Carlos fue corriendo al lonchero y sacó los billetes que se ganaba con su papá cuando iban a ver los trenes. Después de eso, los policías cerraron las puertas y se quedaron con las llaves. Y así termina el primer capítulo. Hola, mi nombre es Ana Victoria Medina Muñoz del grupo séptimo C del Colegio Claret y voy a hacer una pequeña reseña al capítulo de Jacob y Hannah del libro del clan lector Las maletas de Auschwitz. Este capítulo se trata sobre Jacob y Hannah, que son dos niños alemanes que eran judíos también. Este tiempo se trataba en la Segunda Guerra Mundial y pues tenemos que recordar que uno de esos niños, que era Jacob, tenía discapacidades mentales. Y pues de un día para otro no los admitieron en el colegio, en el médico, en ninguna parte los admitían. Hasta su padre perdió su trabajo. Ambos pensaban de irse de Alemania para ir a Argentina, ya que ahí tenían familia.
pero decidieron quedarse allá, en Alemania, al punto de que el niño que era Jacob murió por falta de medicinas. De ahí la guardia de Hitler visitó su casa para que les dijera que prepararan maletas, ya que van a irse a un lugar desconocido que eran los campos de concentración de Auschwitz. De ahí la niña que era Hannah sabía que su hermano Jacob amaba las estrellas. De ahí llevó un cuaderno de estrellas para recordarlo. Después de preparar maletas, ambos fueron al campo de concentración y pues de ahí termina la historia con la muerte de todos. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Alejandra Villada. Yo fui la encargada de realizar la edición del video. Esto es todo por ahora. Próximamente sabremos más de este libro.